Yo les voy a expropiar a todos con una sola ley. Aquí yo expropio a 18 millones, no a 4 pendejos. Sacó su pistola. Cuando los periodistas me preguntaron, les dije, de aquí me sacan 9. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Podcast.0. Como ustedes saben, estos episodios siempre han sido de conversar con gente, que ha estado siempre ahí en el ojo público muchas veces, o algunas veces con activismo y diferentes actividades más. El día de hoy tenemos a una persona que, ha estado involucrado, ha dado mucho de qué hablar, no solo en estos tiempos, sino que también en épocas donde la política ha estado ahí fuerte, donde ha habido luchas, ha habido peleas, y sin duda su nombre ha sido uno de los que siempre ha dado de qué hablar durante todos estos años aquí en nuestro bello Ecuador. Sin tanto preámbulo, quiero darle la bienvenida al doctor Andrés Páez. Muchas gracias. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por la visita. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Chévere? Todo bien, gracias. Perdón por esta molestia que hemos venido aquí a tu consultorio. Encantados. Estudio. Son bienvenidos. Son bienvenidos. Muy bonito, muy chévere y nada, gracias por esta acogida. Bueno, como muy bien sabes, ahorita estamos en este proceso, estamos viniendo de Otavalo. Entonces desde Otavalo estamos creando este tipo de contenidos, un poco también que se conozca a la persona y también un poco de política. Como muy bien sabes, ahorita estamos en épocas Yo estoy muy familiarizado con Otavalo porque yo soy ibarreño de nacimiento. Entonces, los paseos de familia eran a Otavalo, a Tuntaki, a Cotacachi, a Chachimbiro. Esos eran los paseos de familia de niños. No había centros comerciales. Ibarra y los cantones de Imbabura eran generalmente ciudades pequeñas. Entonces yo estoy muy familiarizado con Otavalo como cantón. Pero además, mi abuelo, que era abogado, que fue 3 veces alcalde de Ibarra, diputado en 5 ocasiones, era una persona que tenía muchos clientes de Otavalo. Ah, ¿en serio? Indígenas, gente nativa de Otavalo que tenía generalmente problemas de tierras. Y por cierto, recuerdo, porque yo pasaba mucho tiempo con mi abuelo, Tarquino Páez, que muchas veces la gente que le visitaba no tenía cómo pagarle. Y a veces él lo que recibía era un canasto de huevos o una gallina. Ah, tipo, como le dicen ahorita en el mundo indígena, o sea, el medianito ahí. Exacto. Ajá. O sea, era una retribución. Y recuerdo eso porque la ausencia de pago de honorarios jamás fue un obstáculo para que él preste sus servicios a todas estas personas que requerían de su apoyo como abogado, que además era un abogado de los más prestantes de Ibarra. Así que yo estoy familiarizado con Otavalo y con su gente desde mi niñez, desde que tengo uso de razón. ¿Y cómo ves ahora, por ejemplo, muchos hemos visto, yo también creo que soy parte de esa generación, de que muchos jóvenes hoy en día, indígenas de Otavalo, ahora se están abriendo en esos espacios que muchas veces no era muy común verles ahí, por ejemplo, en un estudio jurídico, o por ejemplo hoy en día que vemos muchos indígenas también en la asamblea? ¿Cómo ves, cómo has visto ese cambio generacional, se podría decir? Como algo tremendamente positivo, porque hay varias facetas en las que se han manifestado. Una de ellas es los negocios. Otro es el hecho de haber llevado fuera de nuestras fronteras toda la riqueza artesanal de esa zona específicamente, que tiene una incidencia enorme en la producción textilera. Otra es la explotación de la tierra, que años atrás era casi imposible pensar que serían propietarios, y ahora son propietarios de grandes extensiones de tierra, productores de flores, de leche, de grandes sembríos de hortalizas, de frutas. Y claro, han tenido una incursión en el mundo de las comunicaciones y en las diferentes áreas profesionales. Y yo creo que eso es altamente positivo para el país, porque
es una muestra de que en el Ecuador todos los sectores, más allá de su origen, de su condición, de su situación geográfica, pueden desarrollar estas actividades y hacerlo con mucha prestancia. Pero como en todo, también hay gente que les hace quedar mal. A los mestizos igual. En ambos lados. ¿No es cierto? A los mestizos igual. Nunca falta alguien que cometa un exceso, que haga una expresión inadecuada. Pero como no se puede particularizar y no se puede decir por lo que ha hecho fulano, todos son malos. Generalizarlo, que tal vez uno cometa un error. Exacto. Yo creo que hay una cosa bien importante también, que es esa sinergia que ha habido entre el mundo indígena y el mundo mestizo, expresada con mucha rigurosidad en la provincia de Imbabura, en donde la cercanía entre las comunidades y los asentamientos mestizos ha hecho que estén totalmente relacionados. Cotacachi es un ejemplo de eso. Ahí en los negocios están totalmente mezclados, mestizos e indígenas, y han hecho una relación armoniosa y de mutua cooperación. Eso es muestra de que también la sociedad se ha desarrollado, que la sociedad ha roto los prejuicios de antaño, los prejuicios que denunció Jorge Icaza escribiendo Huasipungo. Esos prejuicios ya han desaparecido en el país. Y creo que eso es la muestra de un desarrollo importantísimo de la sociedad ecuatoriana. Y mira, es muy interesante el tema que topaste, sobre todo de Cotacachi, porque no sé si conozcas que en Cotacachi hay un alcalde que es mestizo. Sí, Ajá, claro. Yomar Ceballos. Es un... Pero tuvo 3 periodos sí. Un alcalde indígena. Que era Auquitituaño. Auquitituaño fue anteriormente. Pero, por ejemplo, en esta nueva, se podría decir, en este nuevo periodo que tiene en este momento Cotacachi, existe esa armonía entre la alcaldía de Cotacachi, que, como te digo, el alcalde es un mestizo, pero hay esa cercanía con los indígenas, hay esa cercanía. ¿Y por qué tomo este ejemplo? Porque a contraste, en cambio, en Otavalo, hay una alcaldesa que es mestiza, pero no tiene esa cercanía, en cambio, con el pueblo indígena. Ha marcado cierta distancia. Ajá. Y eso es algo que, de cierta manera, yo digo, wow, ¿por qué no se puede tener tal vez una misma ciudad, o en Otavalo tener esa misma armonía como lo hace Cotacachi? Y claro, eso te iba a preguntar también como analista político también. Puede ser un tema de personalidades también, ¿no? Yo creo que en eso el alcalde de Cotacachi ha tenido una mayor habilidad para no confrontar ni con unos ni con otros. Ha tratado de tener un papel neutral. Y esa neutralidad le ha valido críticas de unos y de otros, pero en cambio ha provocado que la relación sea más armoniosa. En el caso de la alcaldesa de Otavalo ha tenido algunas situaciones polémicas, pero quizá ella, entendiendo esta necesaria sinergia del mestizo con el indígena, pueda tener una mayor proximidad, porque fijémonos que en Otavalo han habido alcaldes indígenas. Mario Conejo, uno de los de Otavalo, y ha tenido alcaldes mestizos. Gustavo Pareja. Por ejemplo, el Gato Pareja, que también fue prefecto. Entonces, eso muestra de que no es un tema racial. No es un tema racial. No. Es un tema de que la gente en determinada coyuntura prefiere a una persona por sus atributos más que por su origen étnico. Y creo que eso es una cosa extraordinaria, que refleja también que la gente está pensando más allá de las apariencias. O sea, no está juzgando a una persona porque tenga un sombrero y una trenza, ni tampoco le está juzgando a una persona como Pareja, que tiene los ojos claros, pues. Por ser blanco, se podría decir. Es blanquito y de ojos claros. Entonces, muchos podrían decir, ¿cómo es que en Otavalo eligieron a un blanquito de ojos claros como Gustavo Pareja? Y resulta de que eran los atributos de él que lograron penetrar no solo en la sociedad mestiza, sino también en esa sociedad indígena. Y al revés, los indígenas en un momento determinado optaron por una persona indígena, derrotando a otros candidatos mestizos. Yo creo que hay que ver esto en su contexto de lo que significa el progreso social.
de que no hayan estos estigmas, Ujú. que es mestizo, que es indígena, que es negro, que es cholo. O sea, esos estigmas han sido superados y eso es algo muy positivo Más ahora que para ya la se sociedad vienen las ecuatoriana. elecciones seccionales, que ahorita mismo en Otavalo está tan polarizado, la alcaldesa por su lado, full candidatos indígenas por acá también, queriendo llegar al trono. Si Mm, tú imaginarás cómo está ya ahorita en este momento. me da la impresión de que el paro del año pasado, Ujú. septiembre y octubre, sí provocó una fractura. Sí, Y creo que en un momento esa fractura comenzó a convertirse en abismo conforme avanzaban los días del paro. Yo estoy convencido de que quienes tuvieron excesos ahí no eran los líderes de las comunidades que seguían por otro tipo de propósitos. Pero como siempre he dicho, nunca falta alguien que desborde sus actuaciones. A veces por intereses que no son los más deseables. Pero como eso ya está, ya se dio, creo que uno de los roles que ahora tiene cualquier candidato que se presente y las comunidades con sus organizaciones, porque en eso también, ese es un tema muy importante, ujú, la forma en que las comunidades se han organizado. Eso es una cosa importantísima, porque se han organizado para defenderse, pero también se han organizado para producir, para asociarse, para generar recursos, para provocar el bienestar de esas comunidades. O sea, ahí hay unos rasgos asociativos muy interesantes que reflejan la voluntad de los grupos indígenas que son de diversas diferentes orientaciones, comunidades y ¿no es cada uno cierto? maneja su propia ideología. Exacto. Ujú. Entonces, yo creo que las elecciones de Otavalo, las seccionales, van a ser un espacio en donde la gente también va a dimensionar cuál de esos candidatos está en capacidad de tender los puentes suficientes para superar ese abismo que se ha creado luego del paro del año pasado. Wow, o sea, tu análisis ahorita creo que ha dejado muchas lecciones, sobre todo para los futuros candidatos que ahorita están ahí posicionándose. Bueno, o sea, chévere poder conversar un poquito de Otavalo. No salimos un poquito del tema, pero no, chévere. Y espero algún momento que nos visites allá también, Sí, claro, ahí claro. para que vengas a Yo he ido Otavalo con y mis hijos, me encanta ir al Parque de los Ponchos porque siempre así. compramos artesanías, los visitantes de fuera que siempre vienen, ¿no? Amigos, parientes, vamos a Otavalo y de paso a Cotacachi y de paso a los helados A de los paila, a helados, la fritada y a Huarcocha en Ibarra, o sea, o los helados de Caranqui, ¿has probado? los de Caranqui y Sí, además el pan de leche de sí, Caranqui, qué que ricos es que una son. cosa de mi infancia, Sí. y las nogadas y el arrope de mora. Yo yo he vivido en Quito desde los 5 años de edad, pero yo nunca he dejado de decir que yo Soy soy de imbabureño Imbabureño. de nacimiento, ibarreño de nacimiento, quiteño por adopción, Ujú. pero soy imbabureño pura sangre. Entonces, eso hace que yo tenga mucho cariño Por por, Imbabura. por mi provincia natal, porque además mi infancia se desarrolla ahí, pues en Imbabura, y los paseos a Otavalo son de las cosas más gratas que yo recuerdo Tu de mi niñez. infancia. Mi abuelito tenía una camioneta Mazda doble cabina de esas pequeñas. Ah, sí. Y ahí entrábamos, no sé ni siquiera cómo entrábamos, pero entrábamos papá, mamá, 4 hijos, abuelito, abuelita y tía, y todos nos íbamos a esos paseos. Era realmente, por eso es que yo tengo tanta simpatía por Otavalo, por Cotacachi, porque uno recuerda los lugares gratos de la vida, De ¿no es la niñez cierto? más que todo. Y de La la niñez. niñez. Ujú. Entonces, yo sinceramente espero que esa fractura sea superada. Porque además no hay derecho, o sea, son coyunturas. Y una vez que se pasan las coyunturas, hay que ver la corriente histórica que han tenido las comunidades indígenas con los mestizos en Imbabura.
¿Sabes? Mira, y me gustó mucho eso lo que comentaste, esto de las fracturas que existen, sobre todo cuando hay estos, a veces en los paros, o cuando, por ejemplo, uno habla de política. Y te voy a poner un ejemplo. Recientemente, dentro de unas comunidades, estaban, normalmente, bueno, ahorita que estamos en épocas de Inti Raymi, ¿no es cierto? Ujú, Salen a zapatear y bailan, ¿no? Y recientemente vi un video en donde uno de los que, normalmente en Cotacachi, ellos bailan con trajes de militares, ujú, pero hoy han decidido de que no. Y había como una especie de ritual en donde se quitaban la ropa de militar, le entregaban, creo que a la persona que está encargada de los rituales, y como que le quemaban eso, diciendo ujú. que aquí no aceptamos a más militares por todo lo que pasó en octubre. Yo digo, wow, o sea, todavía hay esa fragmentación, inclusive en fiestas que de cierta manera tienen que unirnos para que vengan inclusive turistas y digan, wow, y todo lo demás. Y eso es algo que digo, todavía existe esa Y, fracturación y, con la sociedad y todo lo que sucedió. y desgraciadamente es de lado y lado. Ujú. Yo creo que lo peor son las generalizaciones. No se puede generalizar. No porque un abogado actúe incorrectamente, todos los abogados son así. No se puede generalizar. Y creo que hay que superar esas confrontaciones, porque si no, en Atuntaqui, después del arrastre de un español que se produjo ahí Sí, en la en la fábrica Imbabura. fábrica Imbabura, Ujú. entonces no podrían pisar los Los españoles españoles. Atuntaqui Atuntaqui. cuando son de los más asiduos visitantes Ujú. de Atuntaqui. O sea, uno no se puede quedar estacionado en la historia, uno tiene que avanzar. Las sociedades están destinadas a avanzar aun cuando sea por gravedad. O sea, es irremediable, la sociedad avanza. Esa es la dialéctica de la historia, la sociedad avanza y el río no deja de fluir. Entonces, de lado y lado, estas elecciones seccionales tal vez no hay personas que lo han enfocado así, pero estas elecciones seccionales son la oportunidad para que se cree nuevos puentes, Un nuevas nuevo, formas y un de nuevo liderazgo. convivencia y Ujú. claro, nuevos liderazgos que tienen que emerger de una forma sana, no esos liderazgos que alimentan la confrontación y el conflicto, sino los liderazgos positivos. Nada es más importante en una sociedad que los liderazgos positivos, los liderazgos que están por encima de la coyuntura y que alientan la convivencia, la armonía. Esos son los liderazgos que necesita mi provincia, en todos los cantones, por cierto, porque fue una provincia convulsionada, en todos los cantones. Todo Imbabura sufrió en esas ¿No? O épocas. sea, Ujú, todos los cantones necesitan liderazgos positivos ujú. y necesitan líderes proactivos que realmente digan, ¿saben qué? Estrechémonos las manos y encontremos los elementos de cohesión interna. El Ecuador es un país que desgraciadamente ha tenido pocos elementos de cohesión. Por ejemplo, la guerra con el Perú. Cada que había una guerra, entonces nos cohesionábamos, ¿no? Todos unidos, ni un paso atrás. El famoso Pero se riote. resolvió el tema Ujú. de la guerra con el Perú. Y el elemento de cohesión en el Ecuador es la TRI, la selección de fútbol. Ahí es En que unos todos días nos juntamos, somos todos con la amarilla. ¿no es cierto? O sea, Ujú. todos nos juntamos. Ese ejemplo de la TRI como elemento unificador de cohesión social es lo que debe alentar a los líderes para generar elementos de cohesión. La cultura, la historia, el deporte, las artesanías, las formas de producción, los mecanismos de asociatividad. Ahí están los elementos. Los líderes solamente tienen que echar mano de eso y poner a trabajar esos elementos para volver a soldar esas diferencias. Wow. Bueno, creo que es algo que creo que todo mundo ahorita tendría que estar aplicándolo, sobre todo si uno quiere hacer política y quiere incursionar en estos espacios, porque muchos piensan que política es simplemente llegar al poder, sentarme ahí, ganar mi sueldo y todo lo demás, pero eso no es política. Política es, aparte de todas esas cosas, también es servir al pueblo, hacer algo por la ciudad, por una ciudad que uno ama, independientemente de cualquier ciudad que sea. Y tú fuiste asambleísta también, o sea, En, fuiste diputado.
Dos veces dos veces diputado, diputado, dos veces dos veces asambleísta. asambleísta, y fuiste a... Llegué a ser el decano del Congreso del Nacional, el Ajá. más antiguo en un momento determinado, y no era por edad, era por tiempo de permanencia. Antes fui viceprefecto de Pichincha y luego fui candidato a la vicepresidencia con Guillermo Con Lasso en Guillermo el Lazo, año sí. 2017. Y lo curioso es que en el año 2017 Imbabura tenía una muy fuerte presencia del correísmo. Uh-huh. Y sin embargo, en la segunda vuelta, con Guillermo Lasso llegamos al 49% de la votación en Imbabura. Superando de Largamente las largo, votaciones, claro. porque yo me enfoqué en mi provincia. Yo me recorrí la provincia entera, caminé la provincia. Y palabras de Enrique Ayala Mora, lo que voy a decir, me lo llamó a decir esa noche. En la segunda vuelta, la primera gran manifestación fue en Ibarra y fue un lunes. Yo llegué al obelisco, me iba a subir en un camioncito que habían preparado y no me dejaron. Me hicieron caminar toda la ciudad, toda la calle Bolívar, fuimos a dar la vuelta al fondo y llegamos a la esquina del Coco, ahí donde está el águila. Y Enrique Ayala, historiador, me dijo, aquí en Ibarra han habido dos grandes manifestaciones políticas. Cuando vino Jaime Roldós a la segunda vuelta, que yo lo presencié con mis ojos, y hoy que también lo presencié con mis ojos. Eso fue apoteósico, esa marcha en Ibarra. Y una cosa que yo creo que hay que entender de la política y que ustedes deberían preguntar a los candidatos que ya están cocinándose, es que diferencien ello y que digan cómo van a ganar las elecciones, pero que también digan cómo van a hacer política. ¿Cómo van a ser en territorio? Porque ganar las elecciones es una cosa, hacer política es una cosa distinta. Y cuando ellos enfoquen el tema de hacer política, lo que hay que preguntarles es, muy bien, ¿y cómo entienden ustedes las diversidades? ¿Cuáles son los factores de homogeneización que ustedes plantean? Porque claro, si le dicen, ¿cómo va a resolver usted el problema de agua de la parroquia González Suárez? Cada uno tendrá una idea distinta, eso no le interesa a la gente en el fondo. El problema medular es cómo nos vamos a volver a entender entre todos para sacar adelante el cantón. Entonces sí hay que preguntarles a los candidatos cosas más profundas, ¿no es cierto? Ya, ok, ganen las elecciones. Y bueno, ¿y cómo lo van a hacer? Y cuando ganen, ¿qué van a hacer? Claro, Claro. no, esas cosas son las Uh-huh. que importan. Bueno, fuiste asambleísta, pero tú fuiste asambleísta, bueno, aparte que también fuiste diputado, fuiste asambleísta en un gobierno que literalmente, si tú decías algo malo, ya eras el enemigo número uno de la presidencia. ¿Y sabes por qué toco este tema? Porque justamente antes de venir a esta entrevista estaba revisando un poco para poder conocerte mejor, sobre todo en YouTube, y me salió un video de Ecuador TV. No sé si tú habrás visto. Sí. El famoso Desenmascarándonos. Ni Y siquiera abajo Andrés Páez. ni siquiera me he preocupado de borrar esas cosas. Y cuando vi ese video digo, wow, o sea, tanto ataque hubo, no solo hacia ti, sino que hacia todas las personas que tal vez no pensaban igual que en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Y digo, wow, o sea, ese ataque brutal que hubo, que tú tuviste en ese momento, y ahora en estos tiempos que vivimos en este nuevo gobierno, ¿cómo tú comparas porque también de parte del gobierno, este actual gobierno del presidente Noboa, también ahí estás, aunque medio camuflado, pero ahí están. Ese video nace cuando yo lidero las protestas a nivel nacional contra la ley de herencia y plusvalía. Acá en las Chiris. En las Ajá. Chiris. Recuerdo que algunos de los dirigentes indígenas de Otavalo, y conozco algunos, sintieron que ellos podrían ser los más perjudicados, porque entendieron lo que yo les dije. Si a un hombre rico que tiene 10 propiedades le quitan una, le quedan 9.
a un hombre pobre que es nieto de guasipungueros, que heredó de sus padres una propiedad y que ahí en esa tierra, conforme la visión indígena, confluyen la educación, el trabajo, la familia y el bienestar, ¿no? A través de lo que producen y del agua, ¿no? Esa visión indígena tan importante y que los mestizos a veces no entienden. No logran ¿No es entender cierto? Eso, si es que esa persona pierde esa propiedad, resulta de que una ley de esa naturaleza perjudicaba más a los pobres que a los ricos. Y ellos vinieron a verme y participaron en las movilizaciones, porque dijeron, nosotros venimos a defender nuestras tierras, que las conseguimos con muertos de por medio. Porque siendo guasipungueros, muchos de nuestros hermanos tuvieron que morir para que esas tierras lleguen a nuestras manos, porque éramos los que producíamos esas tierras en condiciones de explotación miserable y salvaje. Entonces, cuando yo salgo a defender, estaba defendiendo a los pobres y estaba defendiendo a la clase media a la que yo pertenezco, pues. Porque no es que yo tenga 14 inmuebles y me quitan 2, me quedan 12, y después vendo los 12 y me voy a vivir en Miami. Eso no es mi caso. Ese no es el caso del 95% de los ecuatorianos. No es que podemos vender nuestras cosas y mañana voy a Miami. No funciona así. El 95% no estamos en capacidad de hacer eso. Entonces, como fue tan fuerte la reacción de los ecuatorianos porque le habían o le querían golpear en el bolsillo, sacaron este video y lo pasaban 19 veces al día en cadena nacional. En cadena nacional. TC, Gama Visión, Ecuador TV. Claro, entonces tampoco se dieron cuenta de que, aparte de hacerme famoso, me estaban victimizando también. Porque la gente, incluso gente de ellos decían, bueno, pero yo tampoco quiero que me quiten mi casa. Yo tampoco quiero perder mi herencia. ¿No es cierto? O sea, estratégicamente fue equivocado el juego de Correa de superarle a Chávez. Porque mientras Chávez iba, expropiese esos edificios ahí en el centro de Caracas, Correa dijo, no, yo soy más bacán. Yo les voy a expropiar a todos de una con una sola ley. Aquí yo expropio a 18 millones, no a 4 pendejos. Eso fue. Porque la obsesión de Correa siempre fue superarle a Chávez. Y nunca pudo conseguirlo. No tenía los atributos de Chávez. En lo único que le superó es en su capacidad de mentir. Pero en lo demás no pudo superarlo. Entonces, yo fui perseguido por el correísmo. Mi familia fuimos perseguidos de una forma miserable. Sin embargo, yo siempre condenaré toda forma de persecución, porque yo nunca voy a consentir en que a una persona o a una familia le suceda lo que le pasó a la mía, porque yo viví el sufrimiento personal y familiar. Entonces, eso no está bien. Eso no justifica a un hombre de izquierda ni de derecha, ni a un hombre blanco, ni a un hombre negro, ni a un alto, ni a un chiquito, a nadie. No hay por qué perseguir. Y de hecho, a la gente que me persiguió a mí, yo sería incapaz de perseguirles. Ni siquiera les he judicializado. Porque yo entiendo que la política tiene estos sobresaltos y que uno, cuando pasa la efervescencia de los momentos, puede mirar el entorno con mayor calma, con mayor serenidad y desapasionadamente. Los políticos somos apasionados, pero tenemos la ventaja de que nos pasan las pasiones y vemos con mayor claridad y atemperados las cosas. Como el fútbol. Cuando uno está enojado en el fútbol, estamos ahí que gritamos y todo, pero cuando nos apaciguamos y decimos, ay, ¿por qué dije eso? Y cuando pitan el final del partido, se intercambian las camisetas. ¿Sí? Así tiene que ser la política. Esos códigos se rompieron en el Ecuador a partir del 2007. Yo estuve en congresos antes del 2007. Yo me acuerdo un día con el Marcelo Dotti, que en paz descanse, sí. Nos mandamos, pero al carajo, él y yo, por una diferencia conceptual. Me acuerdo que era una discusión sobre los consejos provinciales. Yo defendía los consejos provinciales. El Marcelo sostenía una cosa diferente. Nos mandamos al carajo. Y esa noche
nos fuimos a tomar un café juntos con el Marcelo y a reírnos y nos estrechamos la mano. El primer día que yo fui diputado, me tocó ser secretario de la sesión preparatoria del Congreso. Y mientras yo tomaba lista, los que habían perdido las elecciones, que eran los diputados del PRE, entre ellos un gran amigo mío, a quien no lo conocía, que se llama Mario Tuma, diputado de Los Ríos por el PRE, se acercó hasta donde yo estaba, en el puesto del secretario. Arrancó el teléfono y me lanzó el teléfono. Y luego cogió mi teléfono celular y me lanzó el teléfono celular. También. Y claro, se metió la escolta legislativa y todo eso. Cuando terminé de tomar lista, después como de media hora de procesar las votaciones, me fui al baño, a usar el baño. Y cuando yo salía del baño, entraba Mario Tuma. Entonces yo, inexperto, primer día de diputado, dije, imagínate. Chuta, aquí se armó, pues. Claro, ahí sí, quiños fijo. Y Mario lo que me dijo es, hermano, así es la política, discúlpame. Me dio un abrazo. Yo le di un abrazo. Y hasta el día de hoy, cada vez que voy a Babahoyo, almuerzo en la casa de él. Muy buenos amigos. Excelentes amigos. Esa era la política antes del 2007. Cuando incursiona el correísmo y comienzan a vernos no como adversarios políticos, sino como enemigos. Enemigos, inclusive personales. Personales, se producen ya estas fricciones, al punto de que cuando yo era asambleísta de oposición, los asambleístas correístas usaban el baño de la nave derecha de la asamblea. Y los de oposición usábamos el baño de la nave izquierda. Ni siquiera nos topábamos en los baños, porque ese era el grado de resistencia que habían creado esta gente. Y eso es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Una cosa injustificable, absurda, una cosa que no debería pasar en el país. Cuando antes del 2007 nos reuníamos los diputados, el uno era del CFP, el otro era del Partido Social Cristiano, el otro era de Pachacútec, nos hacíamos bromas, había camaradería, y al día siguiente en un debate nos enfrentábamos y cada uno sostenía una tesis diferente, a veces con algo de dureza, nunca con grosería, pero no había ese odio, esa cosa de te condeno porque no piensas como yo. Había una tolerancia a que el otro piense diferente, y está bien que piensen diferente. Antonio Pozo, diputado de Pachacútec, mi coterráneo. A veces discrepábamos con las posiciones de Antonio. Sin embargo, alguna vez hasta viajamos juntos. Éramos amigos porque teníamos la capacidad de sentarnos a charlar, y en la segunda vuelta del 2017, en la casa de Antonio Pozo se planificó esta famosa marcha en la que ingresamos a Imbabura, el Antonio Pozo. Estaba la Hilda Herrera del MPD. Estaba el dirigente máximo de los socialcristianos. Estaba el Mauricio Larrea de la Izquierda Democrática. Bueno, estaban todos en esa Marco Proaño Maya, Enrique Ayala Mora, Sí. Luis Muñoz Herrería, Luis Mejía Montes de Oca. O sea, dirigentes históricos de diferentes fuerzas políticas que nos juntamos porque estábamos en una causa de que el país regrese a la normalidad. Y habíamos tenido disputas y peleas años atrás. Yo con el Enrique también me enfrenté alguna vez en la asamblea porque los dos éramos diputados. Pero después de eso ya... Después de eso el Enrique me dijo, ven a ser profesor de la universidad. Siendo de diferentes partidos. Ese es el Ecuador que tenemos que recuperar. Pero imagínate cómo, entonces, creo que a nosotros, a esta nueva generación, no sé si será porque se ha manejado tal vez este discurso desde que llegó el correísmo, porque siempre a nosotros nos han dicho que la vieja política, desde el 2007 para abajo, la Asamblea Nacional era de peleas, era de golpes, era de no sé qué, no sé cuánto. Pero de ahora en adelante nosotros construimos una nueva asamblea de diálogo, una nueva asamblea de debates, pero sin peleas y demás. Y eso, te soy muy sincero, a mí se me ha quedado eso aquí en la cabeza, que yo, en verdad, yo creía que tal vez lo que pasaba ya dijo, wow, en años anteriores o en épocas de antaño se peleaban y luego hacían todo ese desbarate, pero no, ahora sí ha habido un cambio y demás.
No Entonces, era ahora lo que así. tú me cuentas, digo, wow, o sea, ha habido un manejo de discurso Sí, sí, claro. tan fuerte, que La, inclusive, mira, imagínate, yo te estoy ahorita diciendo la esto de que, propaganda, exactamente, esa propaganda, ese manejo de discurso claro. de la posverdad que uno va en Exacto. adelante, Lo que wow. pasa es que antes del 2007 nos dábamos de golpes como varones, en algunas circunstancias. Hubo una famosa pelea en la que le patearon en el piso los Bucaram a Yamil Maguad. Ah, sí, o la Hubo otra famosa, famosa pelea en donde un diputado de Loja, de apellido Villamagua, le lanzó un cenicero a Alberto Dajic y le abrió sí, la frente. o la ¿Ya? carajeada del Marcelo Dotti también. Y hubo una famosa foto que circuló a nivel mundial del diputado Carlos Luis Plaza Aray en 1980, metiéndole un trompón al diputado del MPD por Pichincha, Lenín Rosero, en donde es una foto en donde justo le está pegando el trompón y Lenín está cayendo hacia atrás, que en paz descansen los dos. Eran peleas de varones, en donde, hubo una vez que el doctor Rodrigo Borja, antes de ser presidente de la República, se acercó hasta el curul de Ayala Serra, diputado del CFP de la provincia del Guayas, y le cogió así del saco y le sacudió. También pasó. Y Borja después fue presidente. Claro, Hubo una vez que Otto Arosemena Gómez sacó su pistola y disparó. Y el tiro le dio a un diputado del Partido Conservador de la provincia de Chimborazo, el doctor Pablo Dávalos Dillon, que alguna vez llegó a ser mi médico. Gran persona él. Y gran persona el doctor Otto Arosemena Gómez, que escribió un libro explicando lo que había lo que pasado. sucedió. Pasaba, sí pasó. O sea, no es que eran unos congresos de Ujú. santos. Pasó. Pero después del 2007 ya no era de golpes de varones, sino de golpes bajos. Trampas todo el tiempo. El rey de la trampa, el Corcho Cordero. Uf, Todo el tiempo haciendo trampas. No tenían los votos, suspendían la sesión. O suspendían la sesión hasta que llegue un comodín, que era un diputado alterno, asambleísta alterno, que trabajaba en la Cancillería. Entonces le llamaban, vente a votar. Entonces, como era diputado nacional alterno, llegaba, le formalizaban y ¡tum! Ganaban con un voto. O si no, nos veían en los curules, contaban que estábamos uno menos y ¡pum! Llamaban a votar, suspendido el debate. El rey de la trampa era el el corchito. Corcho Cordero. Entonces, era otra forma de violencia. Era la forma de violencia Más perniciosa, ¿no sutil, es pero cierto? ahí. ¿No? Ujú. Pero es una forma de violencia repugnante, repulsiva, porque esas bajas pasiones son impropias de un parlamento. Lo lindo era esos parlamentos en los que yo fui parte, en donde debatíamos, en donde uno realmente dejaba el teléfono a un lado y se dedicaba a escuchar las exposiciones de colegas de diferentes bancadas. Oírle una exposición al propio Marcelo Dotti, a León Febres Cordero, a Fernando Torres, diputados social cristianos muy valiosos, a Ramiro Rivera de la Democracia Popular, al Enrique Ayala del Partido Socialista, Socialista. al propio Antonio Pozo, que era un gran orador de Pachacútec, de Imbabura. Entonces, a uno le daba gusto escuchar esas exposiciones y es que ese es el Parlamento. Y te voy a contar algo. Años atrás, las sesiones del Parlamento se transmitían por radio. Radio Nacional Espejo transmitía. ¿Y sabes qué pasaba? Ibas a la peluquería y en lugar de poner esa música estridente, estaba el radio y la gente estaba oyendo la sesión del Congreso. Ni siquiera tenía el periódico en la mano. Todo el mundo estaba enfocado en escuchar la sesión del Congreso. Y había a veces discursos tan buenos que los que estaban sentados en la peluquería terminaban aplaudiendo Aplaudiendo. lo que estaban escuchando. ¿Quiénes eran esos oradores? Recordemos del año 1979, que o fueron o llegaron a ser presidentes de la República. Otto Arosemena Gómez, presidente del Ecuador en 1967. Carlos Julio Arosemena Monroy, También. presidente del Ecuador de 1961 a 1963. Rodrigo Borja Ceballos, que años después fue presidente. León Febres Cordero, También fue que años presidente. después fue presidente. El líder, el gran líder del Movimiento Popular Democrático, que en paz descanse, Jaime Hurtado González, ¿no? Gil Barragán Romero, uno de los más importantes juristas, diputado por Pichincha por el Partido
Coalición Institucionalista Demócrata. Asad Bucaram, El tío. el tío de Jaime Roldós. Jaime Roldós. Y de Abdalá Abdalá Bucaram Bucaram. también. Pablo Dávalos Dillon, el coronel Rafael Armijos Valdivieso, una de las figuras más prominentes del Partido Conservador, el doctor Raúl Clemente Huerta, que estuvo a poquísimos votos de ser presidente del Ecuador en 2 ocasiones. Estoy hablando de el comandante Jorge Chiriboga Guerrero, pues comunista del FADI de Esmeraldas, que era uno de los más importantes dirigentes del Partido Comunista del Ecuador. Estoy hablando de gente a la que uno le daba gusto escucharle porque uno veía que eran gente realmente preparada y con una oración al momento de dar sus dialectos, o sea, oye, es otra cosa. Están los videos del año 79 de esos congresos. Algún ratito, por curiosidad, escuchen esos discursos que están todos improvisados. Ah, por cierto, te doy un dato. Hasta el año 2009, tradición de la Asamblea Nacional, del Congreso, era prohibido leer los discursos. Ni siquiera uno podía coger un texto legal y leer sin permiso de la presidencia. Nunca se permitía que nadie lea los discursos. Entonces eso obligaba a los legisladores a prepararse para hablar, porque parlamento es parlar. En quichua, Ahora hablar. resulta que los asesores les redactan cualquier pendejada. Y todo con inteligencia artificial. No, más grave que eso. El Sol de Guayasamín le tapan porque le bajan la pantalla gigante y los asambleístas leen lo que consta en la pantalla y cuando no les bajan la pantalla leen lo que tienen en la computadora. Y leen con faltas de ortografía. Sí. Entonces, sí, oye, eso sí es verdad. hay que hacer una reflexión. No es verdad que el pasado fue peor. Si hacemos una reminiscencia histórica, el pasado fue mucho mejor que la década. Mucho mejor. Sí hubo escándalos. Sí. ¿Cómo en todo? Hubo escándalos. Hubo gobiernos en donde siempre hay un crápula. Siempre. Pero no fue un saqueo sistemático. 70,000 millones en 10 años. O sea, había gente indeseable en todos los gobiernos. Había por ahí un cuñado, un pariente indeseable en los gobiernos. Siempre hubo. Pero era otra política. A esa política hay que regresar. Tú fuiste, tú, de cierta manera, estuviste en ese cambio de lo tradicional a lo digital. Estuve ahí. Estuviste en ese cambio. Ahí. Viste ese cambio. Y ahora, ¿y sabes por qué también yo te doy te aseguro de que verdaderamente pasa eso en la asamblea, en esta actual asamblea? Porque nosotros como equipo también fuimos a entrevistarle a un asambleísta. Y le preguntamos, oye, ¿y cómo te llevas con los de ADN? Me dice, no, nosotros solo a veces conversamos, pero nada más, dice. Yo digo, o sea, ¿cómo pueden? O sea, es como el colegio, ¿no? O como la universidad o como claro, un equipo de fútbol. Claro, puedes tener peleas con tu compañero, diferencias claro. Pero no creo que inclusive saliendo de ahí tampoco le dirijas la palabra. O sea, ¿qué tiene que ver? Tal vez pueden tener diferencias. Yo tengo diferencias inclusive a veces con parte de mi equipo y todo lo demás. Pero salimos del trabajo y ya, vamos, pegamos un café o pegamos unas chelas, como decimos, unas bielas, pero, o sea, es algo normal. Y eso es lo que digo, wow, cómo ha habido este gran cambio que ha habido en esta asamblea, que claro, ahora dicen que solo hay debates, pero no hay puñetes, pero debajo. Me haces acordar, yo era presidente de la Comisión Laboral en el Congreso y nos invitan a España a un viaje, que no lo pagó el Congreso Nacional, sino los que invitaban desde el Reino de España. Y en el avión íbamos Carlos Torres, diputado de Tungurahua del Partido Social Cristiano. Aquí en la mitad, Luis Villasís, diputado nacional del MPD. Y yo, diputado de la Izquierda Democrática. Nos jalamos 12 horas de viaje, los tres, uno al lado de otro, casi durmiéndonos sobre el hombro del otro. Y ¿sabes de qué? El viaje era de una camaradería. Yo le vacilaba a Lucho Villasís. Él me vacilaba a mí. Me decía, bueno, yo soy rojo, pero tú eres rosado.
nos reíamos, porque yo no lo tomaba como un insulto, lo tomaba No, como algo. una charada, o sea, una forma de hacer ameno el viaje. Y le jodíamos al Carlos Torres y le decíamos, pero tú eres de social cristiano, niño rico, nalga blanca, ja, 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 ja. Imagínate, 12 horas los tres. Ahora, mándales a un viaje de 12 horas a uno de ADN con uno de la ARC. A ver ADN, si... RC, peor uno de Pachacútec aquí. Ay, a ver si no pasó un incidente. O sea, no puede ser así, me explico. No puede ser así. Hay que recuperar la ponderación, la hidalguía de la política, del ejercicio de la política. No solo hay que rejuvenecer, sino que también hay que elevar la discusión política. Y en eso ustedes como medio de comunicación, por cierto, que ustedes tuvieron un papel muy importante como medios de comunicación alternativos, ¿no? En todos estos procesos que han habido. Como medios de comunicación, ustedes tienen el arma secreta en las manos, que no es tan secreta. Cuando le sienten a los candidatos a preguntarles cosas de fondo y les digan, ¿y ustedes qué opinan pues de la multiculturalidad? ¿Y ustedes qué opinan de la coexistencia de intereses diversos, pero en el fondo convergentes? Porque si un indígena monta un negocio y le va bien, con su dinero compra en la tienda de un mestizo, ¿verdad? O va y compra un vehículo en un concesionario. De un mestizo. De un mestizo. Entonces, o deposita su dinero en una cooperativa de indígenas. Entonces, fíjate cómo se produce esa sinergia. O sea, no es un tema de acordar nada, es un tema que tácitamente se produce. El bienestar del uno refleja en el otro. El mestizo que tiene un negocio y una cámara afuera, al indígena que le han asaltado en la calle, le dice, oye, yo te doy la grabación para identificar quién te robó. Fíjate, o sea, es una sinergia que está ahí, que es viva, que es de todos los días. Entonces, señores candidatos, ya sabemos que quieren ganar las elecciones. Ya eso sí, quieren ser alcaldes perfectos. Exacto, ni vengan a decirnos nada. Pero ahora díganos, ¿cómo ven ustedes la política? ¿Qué entienden ustedes de política? ¿Qué creen ustedes que la política debe servir como instrumento de la sociedad? No para instrumentalizar sus intereses, sino para que la política sea un instrumento del conjunto de la sociedad. Esas cosas están en sus manos. Ustedes pueden provocar ese gran cambio y de pronto incidir a que los elegidos sean la gente más calificada. Fíjense ustedes. Eso es lo que se busca también, y creo que cada pueblo, cada ciudad, inclusive cada comunidad busca que el candidato que vaya a estar en la papeleta, primero, obviamente que tenga su preparación académica independientemente de lo que haya estudiado, pero lo que más creo que se busca es que tenga esa acogida con el pueblo, que sepa escuchar lo que verdaderamente quiere el pueblo. Porque sí, uno claramente dice, te voy a adoquinar esto, te voy a poner esto, que eso ya es parte de lo que hace una alcaldía, una prefectura, una presidencia. Pero lo que ellos verdaderamente quieren es, si es que verdaderamente vas a escuchar cuando yo necesite algo en conjunto con mi comunidad para ir a pedirte. Y creo que eso, lamentablemente, en estos tiempos no ha habido. Y eso es lo que ahorita buscan y se necesita desde la parte política. ¿Cuál va a ser la estrategia para ejecutar el 100% del presupuesto? Eso es lo que, eso es lo que queremos saber de los candidatos. Porque si ejecutan el 70%, el 30%, se reembolsa al Estado y ya no se recupera. Y eso está pasando en Otavalo. Entonces, a ver, ya todo lindo, ya. Lo que ha dicho del medio ambiente, del agua, ya todo lindo. Ahora quiero que nos diga cómo va a hacer para ejecutar el 100% del presupuesto. ¿Cómo va a ser? La transparencia, sí, ya todo está bonito. ¿Cuáles son los mecanismos con los cuales usted va a asegurarnos de que haya la más absoluta transparencia hasta en el último centavo que se maneje en el municipio? Es por ahí. Es por ahí. Ahora la tecnología permite eso. Es por ahí. Y ustedes que tienen más presencia que los canales y radios convencionales, tienen en sus manos la posibilidad de descubrir a un baluarte o de desenmascarar a aquellos que son impostores en la política. Al politiquero. Exacto. Impostores. Ajá. Esos. Entonces eso también es parte de
de los deberes de que lo ustedes lindo, tienen, de ¿no? lo que es la comunicación. Bueno, eso también es lo que a mí en lo personal me motivó también cuando empecé a estudiar comunicación y todo. Y bueno, aquí estoy yo también en este Qué lindo bien. camino, dándole yo también a todo. Y bueno, para finalizar, y justo para que me comentes un poco y poder conocer también, creo que tu tope más alto, cuando ya la gente te conoció, fue cuando estuviste con Guillermo Lazo para la Sí, vicepresidencia. sí, Ahí yo también escuché tu nombre, dije, sí. wow, Andrés Páez, le Pero, con... pero sobre todo porque yo me quería vivir afuera del Ujú. Consejo Nacional Electoral cuando nos hicieron el fraude en El la primera fraude, vuelta. sí. Y cuando yo llegué, me subí en la camioneta. Felizmente había sido la camioneta de un amigo, Ujú. porque Por le suerte. dañamos el techo. Sí, Sí, claro, nos paramos en el techo claro, estuvieron un buen tiempo ahí y se parados. hundió el techo. Híjole. Felizmente había sido Ajá. de un amigo, porque si era de un extraño, me hubiera costado eso. Ya. El amigo dijo, ve, no te preocupes, yo soluciono con el seguro. Y hoy dije una frase ahí, patria o tumba. Y cuando los periodistas me preguntaron, les dije, de aquí me sacan muerto, pero primero se respeta la voluntad de la gente. Y me quedé a vivir ahí. El primer día en la parada de bus, al día siguiente ya en la camioneta. Y después ya teníamos una tarima. Y al cuarto día ya teníamos calefactor. Y al quinto día teníamos 30, 40 mil personas diarias. Se podría decir que en ese Y, momento tú tuviste tal vez un nivel de persecución súper fuerte por parte del... no, sí, impresionante. Además yo vivía ahí en la calle. en la calle. Y tengo una anécdota muy linda de eso. Cuando ya la gente se retiraba, venían los perritos de la calle y se metían debajo de la tarima, porque estaba más caliente, Ujú. pues, ¿no? Y ahí se metían los perritos de la calle. Yo les había ignorado en mi vida a los perritos de la calle. Desde entonces me convertí en rescatista y soy hasta ahora un activista del rescate de los Ah, ¿en animalitos de serio? la calle. Oh, qué chévere. Acabamos de hacer un sorteo ahora, el 30 de mayo, de una camiseta de la selección que nos obsequió Piero Hincapié, Ah, wow. firmada por todos los jugadores de la Ujú. selección. Y logramos recaudar casi $6,000, que son más o menos unos 280 sacos de alimento, Wow, qué que chévere. vamos a repartir entre algunas fundaciones y refugios para alimentar a los animalitos de la calle. Entonces, fíjate, esa vivencia mía de coexistir con los perritos de la calle. O sea, de una lucha nació otra. Nació otra, Ajá. y ¿sabes qué? Logré con los amigos que asistían hacerles curar, hacerles esterilizar. Algunos logramos que se les adopte. Uy, qué bonito. Y desde entonces yo me he volcado parte de mi vida a los perritos de la calle y a los gatitos también. Ujú. Entonces, esa que fue una lucha cívica termina siendo un compromiso humano de gran magnitud para mí. Y claro, en ese entonces vinieron canales internacionales. Sí, De todas partes toda la decían, prensa mundial hay, estaba hay ahí. un señor, hay un candidato que decidió vivir en la calle hasta que se respeten los resultados. Claro, mi mamá, que en paz descanse. Mijito, por Dios, duerme con el chaleco antibalas. Mijito, por Dios, mijito. O sea, la mamá, pues. Mi papá se pasaba conmigo hasta la madrugada, ya con sus años encima, que en paz descanse también. Mi papá ahora. Mis hermanos preocupados. Amigos que me traían, porque descubrimos que una vez me trajeron comida envenenada. Híjole, ¿en serio? Sí, entonces desde entonces una prima mía se encargó de traerme la comida, el desayuno, el almuerzo y la merienda. Y fue una convivencia con la gente, que la gente se inspiró. Yo te voy a decir algo, mira, lo más importante de un líder no es lo que dice, sino lo que puede inspirar. Eso es lo más importante de un líder. ¿Qué es lo que un líder te inspira a hacer? Y claro, dijeron, este está poniendo el ejemplo, si vive en la calle, termina enfermo. Claro, 17 libras de peso bajé. La garganta no me Claro, de funcionaba ya. tanto... Los pulmones de choleña, gastroenterológicamente estaba hecho pedazos. Pero ¿sabes qué? Estaba dando el ejemplo, porque no es que yo daba un discurso y me iba, ¿no? Yo estaba dando el ejemplo ahí. Entonces ahí me di cuenta que el liderazgo sobrevive cuando uno inspira. Y por eso había 30, 40 mil personas al día, todos los días. Hasta que pusimos en el altavoz la rueda de prensa del presidente del Consejo Electoral, este sinvergüenza de Juan Pablo Juan Pozo, Pablo Pozo.
que comenzó a dar toda una explicación y yo entre mí me reía porque dije, vamos a segunda vuelta entre mí. Me regresé y le dije al Fausto Cobo que estaba, le digo, vamos a segunda vuelta. El Fausto me hace así una mueca, como diciendo, no te esperances mucho. Dije, ya vas a ver. Y termina diciendo, se celebrará la segunda vuelta tal día. Híjole. Y esa gente, oye, cuando a mí me pasaron la bandera del Ecuador, nunca me voy a olvidar ese momento porque se me caían las lágrimas. Porque es mi país, pues. Yo le debo al Ecuador todo. Yo no cambiaría mi país por nada. Este es el mejor país del mundo. Y lo único que yo aspiro, como muchísimos, como la inmensa mayoría, es a ser enterrado en mi país. Como todo ecuatoriano. Que nadie tenga que irse de esta tierra. Que yo pueda ser enterrado en mi país. Que yo pueda honrar mi bandera todos los días. Eso es lo que yo quiero. Y por eso yo quiero que progrese el mestizo, el indio, el cholo, el negro. Que nadie se ofenda por decirle negro a una persona. Si yo tengo amigos negros que son orgullosos de que se les diga negros. Y tengo amigos indios que dicen, yo sí soy indio de verdad. Y tengo otros mestizos que me dicen, oye, yo me siento mestizo, yo no me siento blanco. Que nadie te juzgue por tu condición y por tu apariencia. Este es un país hermoso, 28 microclimas, 4 regiones naturales, con una cercanía geográfica. Aquí vienen los extranjeros y se quedan locos. Y dicen, qué bestia, qué país. Sí, tan chiquito. Entonces, y tiene todo. Tienen todo. O sea, yo te digo, ese día cuando a mí me caían las lágrimas y flameaba mi bandera, decía, gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de ser parte de un momento histórico de este país y cualquiera que sea tu voluntad. Yo siempre honraré mi bandera, mi escudo, porque el Ecuador es mi gran pasión. El Ecuador es mi gran pasión. Esa es mi pasión. Mi pasión no es la política, el Ecuador es mi gran pasión. Y por eso sigo activo. Yo no tengo cargo público hace 10 años. Y sin embargo sigo hablando del país y sigo peleando. Porque así como sé qué es lo bueno que le podría pasar al Ecuador, también sé qué es lo que no debería volverle a pasar. Otra vez que vuelva el mismo autoritarismo de aquellos 10 años. Bueno, ahorita estamos viviendo, bueno, no lo mismo, pero ¿qué opinas tú del gobierno de Daniel Noboa? Aciertos y errores, luces y sombras, como todos los gobiernos. Pero está haciendo un buen esfuerzo en el tema de la inseguridad. No se puede resolver de la noche a la mañana, pero hay un progreso. En temas de inseguridad se siente un progreso. Al menos ya no se meten a un canal de televisión con armas largas. O sea, los de TC sí ¿no es cierto? Fue fuerte. O sea, hay un progreso, hay esfuerzos. El país fue vapuleado durante una década, saqueado. Creo que al presidente Noboa a ratos le falta brújula política al tomar ciertas decisiones. Creo que como en las sociedades antiguas, y que es una de las importantes costumbres del mundo indígena, confiar en los ancianos, que es una de las, sí, que es parte importante de la sabiduría indígena, confiar en los ancianos. Las sociedades antiguas se guiaban por el consejo de ancianos, porque ahí reside la sabiduría, no el conocimiento, la sabiduría. Y la única forma de adquirir sabiduría es con la experiencia. A mí me parece que en el gobierno de Noboa falta gente con mayor kilometraje en la política. Yo en cambio pienso que ¿ya? Un poco uno que otro improvisado. Hay gente improvisada y creo que hay una oportunidad de por medio para Noboa. Y lo que sí te puedo decir es que yo espero que le vaya bien. Como espero que le termine de ir bien a alguno de los prefectos o concejales o alcaldes del país, aunque no sean de mi simpatía. Espero que les vaya bien a todos, porque si les va bien a ellos, le va bien a la ciudad, esa ciudad, a la provincia y al país. Y a la comunidad. Entonces, también creo que los ecuatorianos debemos tener con la política una generosidad como la que tenemos con la selección de fútbol. Porque nosotros, se come un penal Ener, a los 2 minutos ya le hemos perdonado el penal que se comió Ener Valencia, ¿no? Pero acá cuando se trata de juzgar a un político, o sea, le llevas a la lona y le pateas en el suelo. Y creo que eso no es lo que espera el país. Hay que ser generosos con el Ecuador. Ese es un tema de aquí, del corazón. Este es nuestro país.
Tenemos que defenderlo todos. No es tarea solo del presidente defender al país. Cada ciudadano tiene que defender al país, así como el indígena defiende a su comunidad, el dirigente defiende a su gremio. Nosotros debemos defender a nuestra gran familia, que es la nación ecuatoriana. Bueno, ahora sí, la última ya para finalizar. La del estribo. La del estribo, ya, la del extra. Tú viste todo el tema de la caída de Guillermo Lasso. ¿Cómo viviste ese momento? Porque fue tu amigo, sigue siendo tu amigo. Sí, sigue siendo mi amigo, siempre va a ser. ¿Cómo viste la caída? Bueno, no la caída, bueno, se puede decir, no, la caída de Guillermo Lasso, porque que se frustró, pues, a mitad de camino, con mucha pena, con mucho pesar, porque nos costó tanto llegar a la presidencia. Imagínate, claro. Para que suceda ese desenlace. Mucho pesar, porque además vi lo más repugnante de la política. Yo creo que Guillermo no debió llamar a la muerte cruzada. Creo que podía mantenerse. ¿Tú crees que tenía que haber acabado su periodo? Yo creo que un político tiene que luchar. O sea, uno tiene que morir con las botas puestas como un buen soldado, ¿no? Como el Team Delgado en la cancha hasta la última gota de sudor. O sea, uno en la política tiene que actuar de esa manera. Y creo que, en mi opinión, Guillermo debió haber ido más allá y debió haberse inmolado si es que le tocaba inmolarse. Porque así tiene que ser la política. Como un partido de fútbol en donde dice, bueno, me han metido 2 goles, pero hasta el minuto 93 yo sigo tratando de descontar el marcador. Así creo yo que debió haber sido. Pero Guillermo tomó otra opción. En fin, era una circunstancia difícil, es humano entender a él lo que él hizo. Pero enseguida vino el asesinato de un buen amigo como Villavicencio. Fernando Villavicencio, que también estuvo, creo que en lucha contigo también, sí, cuando fue el tema del... Sí, en la marcha de las luchas y demás. Muchas luchas juntos. Y luego emergió Noboa como un candidato de renovación, digamos. El famoso candidato outsider. El verdadero outsider. Y yo creo que estamos a tiempo de que el país recobre la cordura, recupere la serenidad y encuentre la brújula. Chévere, Andrés. Bueno, mis amigos, como ustedes acaban ahorita ya de escuchar, estuvimos con el gran Andrés Páez. Gracias por haberme brindado este pequeño espacio, Andrés. A ti muchas gracias. Te agradezco un montón y por habernos brindado este espacio. Sin más, agradecerles, amigos, por haber estado aquí en este lindo podcast, en nuestro podcast.0 a través de nuestro medio de comunicación Share Online. Nos vemos ahora sí en nuestro próximo episodio y sin más, que les vaya muy bien y nos vemos próximamente. Chao, chao, mis amigos.